Hola, la capacitación que vamos a realizar en estos momentos es la de riesgo para los trabajadores frente a la manipulación manual de cargas. Esta evaluación, como las anteriores, también tiene el formato de registro de asistencia que por favor les recomiendo. Cuando la terminemos, poner el nombre de cada uno, la identificación, el cargo y pues la firma de cada una de las personas que asisten a la capacitación, por favor. De igual manera, también está la evaluación que las evaluaciones van con el nombre de cada uno, ya van con el nombre para que por favor vayan contestando en el momento pues que yo les voy dando la respuesta en el proceso de la capacitación. Entonces, riesgo para los trabajadores frente a la manipulación manual de cargas. ¿Qué es la manipulación manual de carga? De acuerdo al decreto 487 de 1997, es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. La carga son los objetos susceptibles de ser movidos, incluyendo personas y animales. También se consideran los materiales que se manipulen por medios mecánicos, pero que requieren aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Teniendo en cuenta esto, en la primera pregunta nos dice, ¿qué es una carga manual? Para esta la respuesta es la B, que dice cualquier operación o transporte de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. Esa es la respuesta, la B. Riesgos para los trabajadores frente a la manipulación manual de cargas. Los principales factores de riesgo son, el primero, pues son las características de la carga, que se pueden presentar un riesgo dorsolumbar cuando la carga es demasiado pesada, grande, voluminosa o difícil de sujetar, cuando está en equilibrio inestable o cuando debe sujetarse alejada del tronco. El otro riesgo son las condiciones de la manipulación, que es cuando la manipulación solo puede realizarse por un movimiento de torsión o flexión del tronco, cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga o cuando se realiza en posición inestable, se incrementa pues el riesgo para el trabajador. Y también está como factor de riesgo la organización del trabajo. La manipulación manual de cargas entraña un riesgo elevado cuando se deben realizar esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados. También cuando los periodos de reposo o de recuperación sean insuficientes o cuando el ritmo impuesto sea mayor del que el trabajador puede soportar. Aquí nos dice que cuáles son las medidas, perdón, en la pregunta número 2 nos dice que cuáles son los principales factores de riesgos para los trabajadores frente a la manipulación manual de cargas. En este caso, para esta pregunta, la respuesta es la D, que dice que son las características de la carga, las condiciones de manipulación y la organización de trabajo. En la pregunta número 3 nos hace referente al siguiente enunciado que dice, responda sí o no de acuerdo con el enunciado. La carga son los objetos susceptibles de ser movidos, incluyendo personas y animales. También se consideran los materiales que se manipulen por medios mecánicos, pero que requieren aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Para esta pregunta, la respuesta correcta es la A, o sea que sí, el enunciado es correcto, de acuerdo pues a lo que hablamos al principio de la capacitación. La respuesta correcta es la A. Ahora vamos a ver las medidas preventivas para prevenir la fatiga y las lesiones en la manipulación manual de carga. Vemos que la A es en lo posible se adoptarán medidas para eliminar el riesgo de manipulación manual de cargas mediante la automatización o mecanización de los procesos,
En este caso, pues existen aparatos para esto que pueden ser mediante la colocación del objeto o mercancía en una superficie. Esto puede ser una estiba o palé que permita su transporte por medio de carretillas elevadoras, cintas transportadoras, grúas y entre otros. B. Si no es posible eliminar el riesgo, se pueden utilizar ayudas que faciliten el manejo manual de cargas. En este caso, pueden ser, como lo hablamos inicialmente, carretillas elevadoras, cintas transportadoras, rodillos, carros, volteadores, cabrestantes, poleas, tornos, entre otros. C. Cuando una carga es de peso excesivo, en este caso hay que pedir ayuda a un compañero o compañera. La comunicación y la coordinación entre los dos es el factor más importante. Antes de comenzar el levantamiento de la carga, se deberán sincronizar para evitar que uno levante antes que el otro y se deberá planificar el camino. Esto es saber a dónde se va y el camino que se va a seguir. D, hay que respetar los pesos máximos admitidos. En este caso, pues tenemos que toda carga que pase más de 3 kilogramos conlleva un potencial riesgo dorsolumbar. A pesar de ser una carga bastante ligera, si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables, puede ser alejada del cuerpo, con suelos inestables y otras más, podría generar un riesgo para la salud. Las cargas que pesen más de 25 kilogramos generan un riesgo en sí mismas, aunque no existan otras condiciones ergonómicas desfavorables. Si se trata de mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, lo mejor es no manejar cargas superiores a 15 kilogramos. Ya en circunstancias especiales, los trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 kilogramos, siempre que la tarea que se realice sea de una forma esporádica y en condiciones seguras. Estos pesos recomendados son para condiciones ideales, pero su combinación pues con otros factores, como lo puede ser una mala postura, mala posición de la carga, entre otros, puede determinar la necesidad de reducir el peso de la carga. La posición de la carga más favorable es pegada al cuerpo, a una altura comprendida entre los codos y los nudillos, ya que a mayor alejamiento de las cargas respecto al centro de gravedad del cuerpo del trabajador, pues aumenta el riesgo de sufrir una lesión y se debe evitar los giros del tronco, pues esto puede favorecer las lesiones. F. De ser posible, evitar la manipulación de cargas por encima de los hombros y por debajo de las rodillas. Adicional, asegurarse de que la zona de transporte esté libre de obstáculos antes de comenzar a manipular la carga manualmente. Y G, por último, se recomienda la alternancia de tareas y la realización de pausas activas, que se establecerán en función de cada persona y del esfuerzo que exija el puesto de trabajo. Nos vamos para la pregunta número 4 que dice, seleccione cuál es una medida preventiva para prevenir la fatiga y las lesiones en la manipulación manual de cargas. La respuesta a esta pregunta es la C, que dice que de ser posible, lo mejor es evitar la manipulación de cargas por encima de los hombros y por debajo de las rodillas. Adicional, es necesario asegurarse de que la zona de transporte esté libre de obstáculos antes de comenzar a manipular la carga manualmente. Y en la pregunta número 5 nos pregunta a qué se refiere condiciones de manipulación. Pues condiciones de manipulación, para esta la respuesta es la A, que es cuando la manipulación solo puede realizarse por un movimiento de torsión o flexión del tronco, cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga o cuando se realiza en posición inestable, que puede llegar a incrementar el riesgo para el trabajador. Esa es la respuesta, la A. Entonces, esta ya es la capacitación. Les recuerdo, por favor, firmar la evaluación, ya como todas las respuestas las tienen, por favor, firmar acá donde dice firma del empleado y diligenciar el formato de la asistencia de la capacitación. Muchas gracias.